Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a analizar los distintos casos que podamos llegar a tener. ¿Cuáles son básicamente los dos casos que nosotros vamos a trabajar? Si nosotros tenemos una forma, si la línea de equilibrio presenta una fuerte curvatura, si además la concentración del gas está muy concentrada a la entrada y diluido a la salida, es decir, la concentración del gas varía mucho a lo largo de toda la columna, y además ambas resistencias son importantes, entonces vamos a trabajar con lo que nosotros denominamos el caso de soluciones concentradas, y esto implica trabajar con valores de interfase y con coeficientes individuales de transferencia de materia. El otro caso, ¿cuál sería? Que nosotros tuviéramos, como la forma de la línea de equilibrio fuera recta o prácticamente recta, que tuviéramos la variación de la corriente gaseosa y el del líquido a lo largo de la columna es pequeña, es decir, el gas no ingresa a la columna muy concentrado, y por otro lado, una de las dos resistencias puede despreciarse. Entonces vamos a trabajar con lo que nosotros denominamos el caso de las soluciones diluidas, y vamos a trabajar entonces con valores de equilibrio. Ya vamos a ver que es mucho más sencillo trabajar gráficamente con valores de equilibrio que con valores de interfase. Entonces, consideremos nuevamente la columna y vamos a trabajar cómo vamos a integrar esta ecuación. Como las dos velocidades habíamos dicho de transferencias son es decir, la velocidad con la que el gas pierde soluto es la misma velocidad con la que el líquido gana soluto, podemos igualar estas dos ecuaciones. Como vemos, en ambos casos tenemos diferencial de z, por lo cual podríamos simplificarlo, y podemos operar esta ecuación para llegar a una expresión que va a tener la característica de que va a ser la pendiente de las líneas de contacto que nosotros vamos a utilizar para resolver los problemas. Nosotros habíamos dicho en la primera unidad, y que iba a ser un común denominador de todas las operaciones de transferencia de masa, que nosotros lo que hacemos es, por un método analítico o por un método gráfico, barrer el área que hay entre la línea de equilibrio y la línea de operación. Y esto nos permite determinar el número de etapas de transferencia que se necesitan o la altura de relleno en este caso. Esta pendiente nos permite a nosotros ver la relación que hay entre, es decir, cuál es más preponderante, si el coeficiente de transferencia en la fase líquida o el coeficiente de transferencia en la fase gaseosa. Y eso nos va a permitir simplificar bastante el problema cuando uno de los dos es el controlante. Ya vamos a ir viendo caso por caso. Si nosotros entonces hiciéramos una gráfica como estábamos acostumbrados, de y en función de x, graficamos la línea de equilibrio, graficamos la línea de operación, vemos que en este caso tenemos una curvatura importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a hacer, vimos que teníamos un diferencial de z donde se está produciendo la transferencia. Entonces, habíamos dicho que si nos fijamos acá tenemos una corriente que ingresa y una corriente que sale, por lo tanto esto es un par de operación y va a quedar representado por un punto en la línea de operación que va a tener como coordenadas x e y. El valor que le corresponde de equilibrio lo vamos a encontrar moviéndonos de forma horizontal hasta la línea de equilibrio, y esto nos va a dar el valor del x de equilibrio. Del mismo modo, si nosotros nos movemos verticalmente hasta la línea de equilibrio, vamos a encontrar el valor de y de equilibrio. Cuando nosotros tenemos uno de estos dos coeficientes como preponderante, dijimos que vamos a trabajar con el caso de soluciones diluidas, donde en vez de trabajar con valores de interfase, trabajamos con valores de equilibrio. ¿Cómo lo buscaríamos entonces? De esta manera. Ahora, cuando nosotros tenemos un proceso en el cual los dos coeficientes son los controlantes, es decir, los dos son importantes,
vamos a trabajar con ambos coeficientes a través de una línea que va a tener una pendiente que va a ser la relación entre el coeficiente individual para el líquido y el coeficiente individual para el gas. Esa línea, ¿sí?, nos va a dar un punto, ¿sí?, sobre la línea de equilibrio y va a tener la pendiente que dijimos nosotros recién. Entonces, ese punto va a ser el valor de X de interfase e Y de interfase. Entonces, cuando tengamos soluciones concentradas, vamos a trabajar con valores de interfase. Cuando tengamos soluciones diluidas, vamos a trabajar con valores de equilibrio, que son mucho más sencillos de obtener que los valores de interfase. Vamos a analizar entonces el caso de soluciones diluidas. Dijimos que cuando nosotros tenemos líneas de operación y líneas de equilibrio que son rectas, entonces, línea de equilibrio recta, cuando tenemos variación de corrientes no muy apreciable a lo largo de la columna. Esto básicamente nos está indicando que el gas es un gas diluido. Y además, una de las dos resistencias se puede despreciar, entonces dijimos que trabajamos con el caso de soluciones diluidas. Y vamos a trabajar acá con valores de equilibrio, que es mucho más sencillo de trabajar gráficamente. Entonces, esto que nosotros habíamos visto recién, vamos a simplificarlo porque ya no vamos a tener estas líneas de contacto. Y esta línea de equilibrio que nosotros habíamos visto que tiene una porta-curvatura, se simplifica cuando la línea de equilibrio es recta. Entonces, en este caso, si nosotros estuviéramos operando matemáticamente, no necesitamos hacer una integración tan rigurosa. ¿Y cómo vamos a operar? Lo que vamos a hacer es trabajar directamente con valores de X de equilibrio y de Y de equilibrio, dependiendo de cuál de los dos coeficientes de transferencia de materia es controlante. Por lo general, vamos a resolver los problemas trabajando con los valores de Y de equilibrio. Entonces, ya lo vamos a ver cuando resolvamos los problemas, pero lo que vamos a hacer es hacer una tabla de integración donde vamos a ir tomando distintos valores de y para trabajar con valores de interfase bajamos vertical y vamos directamente leyendo los valores de Y de equilibrio, cosa que es mucho más sencilla de realizar. Entonces, matemáticamente lo que vamos a hacer es integrar esta ecuación, ¿sí?, la reordenamos y la vamos a integrar entre los extremos IB e IA de la columna, ¿sí?, y vamos a integrar el diferencial de z entre la altura total z y 0. Y vamos a llegar a esta ecuación, que es la ecuación de diseño para soluciones diluidas. Al momento de resolver los problemas, lo que vamos a tener es, por un lado, sacamos la altura de relleno y este valor nos permite sacar el número de unidades de transferencia que se necesitan. Por lo tanto, el número de unidades de transferencia multiplicado por la altura de cada una de las unidades nos va a dar la altura total de relleno. Y vamos a ir trabajando entonces con valores de equilibrio que los vamos a determinar gráficamente. Ahora, en el caso que nosotros tengamos soluciones diluidas, pero que se den una serie de simplificaciones que ya vamos a ver cuáles son, la forma de resolver es mucho más sencilla. ¿Cuáles serían esas simplificaciones? Que nosotros tuviéramos líneas de operación y de equilibrio rectas, ambas, pero no paralelas. Entonces tenemos línea de equilibrio y la línea de operación, en vez de tener una curvatura, ahora parece recta. Entonces, en este caso, no hace falta hacer una integración y simplemente lo que vamos a hacer es tomar ambos extremos, ¿sí?, el valor de IB con su correspondiente valor de equilibrio, el valor de IA con su correspondiente valor de equilibrio y encontrar el número de unidades de transferencia de materia como la diferencia de concentración entre IB e IA sobre una media logarítmica, y esa media logarítmica va a ser el valor medio entre las fuerzas impulsoras de ambos extremos de la torre.
Podemos tener un caso más sencillo aún, que es cuando las líneas de operación y equilibrio son rectas y paralelas, donde nosotros vamos a ver obviamente que la fuerza impulsora permanece constante a lo largo de toda la columna. Con lo cual, el número de unidades de transferencia se determina mucho más sencillo, de una manera mucho más sencilla. Ahora, el caso más complejo que podemos llegar a tener es el de soluciones concentradas, que acá cuando dijimos que podemos llegar a tener una línea de equilibrio que tiene una fuerte curvatura, una corriente de gas que es muy concentrada a la entrada y muy diluido a la salida, es decir, que ingrese fuertemente concentrado, con lo cual la variación de concentración a lo largo de toda la columna va a ser importante, y además que ambos coeficientes de transferencia de materia, ambas resistencias, sean importantes. En este caso, que es el caso de soluciones concentradas, vamos a trabajar con valores de interfase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trabajar, dijimos, con esta línea que va a tener una pendiente que es la relación entre el coeficiente de transferencia de masa de la fase líquida con respecto al coeficiente de transferencia de materia de la fase gaseosa. Y vamos a integrar esta ecuación teniendo en cuenta ese criterio. Vemos que la integral se vuelve un poquito más compleja, pero se integra de la misma manera el diferencial de z entre zt y 0 y el diferencial de i entre b y a. Entonces llegamos a esta ecuación, que es la ecuación de diseño para soluciones concentradas, donde nosotros para resolver los problemas lo que vamos a hacer es una integración gráfica, dando valores ahí entre el extremo superior y el extremo inferior. Sacamos esta integral nos va a dar el número de unidades de transferencia que se necesitan, y este término nos va a dar la altura de cada una de estas unidades de transferencia, de modo que si multiplicamos el número de unidades de transferencia por la altura de cada unidad, vamos a tener la altura total de relleno para la torre en caso de soluciones concentradas. Bien, en este punto pueden ver la bibliografía de donde pueden sacar un poco más de información con respecto al tema y la aplicación a los problemas.